Bueno, vamos a lo que hoy nos convoca. Esta figura, esta doncella de Orleans, o también la doncella de Lorena, como se la denominó primariamente. Una niña, efectivamente una niña, o sea, ella va a irrumpir en la esfera pública cuando tenía 16 años, va a revolver literalmente el escenario político de Francia y de la guerra de los 100 años, va a dar vuelta literalmente a la guerra y va a morir quemada en la plaza de Rouen a los 19 años. Así que una vida corta, pero una vida tremendamente disruptiva, podríamos decir, políticamente influyente, que va a cambiar el destino de Francia y que evidentemente la va a llevar a ser considerada desde en forma inmediata, porque vamos a ver que su historia va a ser una historia tremenda, que luego su juicio se va a reabrir, por lo tanto va a terminar siendo comienzo ya del siglo XX considerada hasta santa de la Iglesia Católica, o sea, va a pasar de hereje a santa. Pero además de eso, ya antes, ya el propio Voltaire va a escribir sobre esta doncella, o sea, podríamos decir, ya en la época de la Ilustración se la consideraba de alguna forma aquella que había recuperado a Francia. El romanticismo alemán va a ser Schiller el que va a escribir esta obra que se conoce también como La doncella de Orleans. Posteriormente, durante el siglo XIX, Mark Twain va a escribir también una biografía de Juana de Arco, y vamos a ver que, de hecho, Andrew Lang, durante finales de la segunda mitad del siglo XIX existe todo un movimiento que es un movimiento podríamos decir, editorial. Es el auge digamos, de la prensa impresa, por una parte, y también de los libros. Los libros se empiezan a masificar y comienza también a aparecer nuevos mercados, y dentro de esos mercados aparecen digamos, el mercado de los niños, no existían como mercados. Pensemos que básicamente incluso los cuentos de la infancia y el hogar que recopilan los hermanos Grimm son publicados el año 1812, como por primera vez con la idea de que estas recopilaciones lleguen también para niños. De hecho, los hermanos Grimm, que no escriben, no recopilan esto para niños, sino que es un fin universitario de encontrar el etos alemán, van a llegar a publicar sus obras con ilustraciones. Entonces, la segunda mitad del siglo XIX va a tener este auge de historias y de recopilación de historias para niños con ilustraciones. Y eso coincide también con que en la década de 1870 se van a crear los colegios, y los colegios tienen ahora un currículum, no solo tienen un currículum, necesitan materiales para trabajar en los colegios. Entonces, Andrew Lang va a ser un escocés que va a generar una editorial que en el castellano se llama la Editorial de la Juventud, y que va a recopilar todos los cuentos, y él tiene en el fondo todos estos fairy tales de distintos colores, red, green, en el fondo blue, yellow, en fin, recopilaciones de cuentos. Luego va a seguir con las leyendas e incluso va a recoger estos personajes, estos children heroes, y aquí obviamente va a también a publicar la figura de Juana de Arco. Bernard Shaw también va a publicar una Juana de Arco. Paul Claudel, el hermano de Camille Claudel, también va a publicar una historia sobre Juana de Arco. Incluso Verdi va a hacer una ópera, Giovanna d'Arco, ¿ya? O sea, también en el fondo va a llevarse a la música. Y no solo Verdi, sino que también Tchaikovsky va a hacer esta obra que es, en el fondo, La doncella de Orleans. Por lo tanto, Juana de Arco va a pasar a estar en la retina de la cultura, podríamos decir, popular, porque a través de la literatura, a través de también la propaganda, aquí vemos en el fondo cómo comienza a aparecer. Es más, se va a usar para propaganda. Durante, de hecho, la Primera Guerra Mundial se va de alguna manera a apelar a la figura de Juana de Arco, con la idea de que los británicos vayan a pelear y a salvar literalmente a Francia, a pelear en el frente occidental. Incluso a nivel de América y Estados Unidos se va a usar la figura de Juana de Arco también para llamar a la justicia y de algún modo a tornar a la opinión pública en favor de participar de la guerra. Los movimientos sufragistas que van a querer el voto femenino también van a usar a la figura de Juana de Arco. Pero todos van a usar a Juana de Arco, porque incluso los nazis también van a usar a Juana de Arco como un sentido nacionalista. Pero por otra parte vamos a ver que el otro lado también va a usar a Juana de Arco con el sentido de que terminó siendo una inocente quemada,
sea, contrario, podríamos decir, al otro lado. Recordada en muchos países, obviamente Francia va a tener una presencia permanente en la historia de la filacteria francesa, pero si nosotros vemos la Ciudad del Vaticano, las Islas Seychelles, Corea, o sea, lugares cuando uno dice recordada Juana de Arco, en muchas partes que en rigor Filipinas, Mónaco, y lo mismo sucede, bueno, con las monedas conmemorativas, ha estado presente en varias ediciones del euro, porque una de las cosas que tiene el euro es perder esas identidades nacionales, y por lo tanto Juana de Arco podría haber quedado fuera, sin embargo ha aparecido en varias instancias relacionadas a ediciones particulares del euro. Incluso las cartas, ¿ya? Las cartas que uno puede comprar incluso hoy día tienen que ver con muchas de las ilustraciones que son parte de la vida de Juana de Arco. Cómics, como pueden ver, o sea, está llegado hasta hoy día. Y evidentemente es de las pocas mujeres, porque hay Leonor de Aquitania, también lo vimos la semana pasada, pero Juana de Arco también tiene Playmobil, con una edición del 2016. Y no solo tiene Playmobil, sino que también tiene Lego. ¿Ya? Leonor de Aquitania tenía Playmobil, pero no tenía Lego, pero tenía Barbie, ¿ya? Que no es menor. Bueno, aquí Juana de Arco no tiene Barbie, pero tiene Lego y tiene cómics. O sea, incluso la cultura de los cómics japoneses ha tomado este concepto de, podríamos decir, como el fondo la doncella caballero, ¿se acuerdan de la princesa caballero? Pero esto es Juana, literalmente, y que además tiene videojuegos, o sea, está más cerca de la cultura popular. Y ya, si no me creen que la cultura popular la mantiene en forma presente, Maggie también fue Juana de Arco, o sea, hasta los Simpsons tienen Juana de Arco. Y es más, la figura de Brienne, independiente de los gigantes, tiene que ver con ese espíritu, este concepto de esta mujer que es el gran caballero, ¿ya? Que está en Game of Thrones, que no tiene la edad, por supuesto, pero sí esa idea de una mujer que toma las armas, que se viste en armadura y que definitivamente cambia el destino de la guerra. Ahora, para entender a nuestro personaje, primero voy a hacer un poco de contexto histórico para poder situarla, y para poder situarla tenemos que entender un poco más de lo que es la llamada Guerra de los 100 años. Que es más, si nosotros vemos esta fecha, la Guerra de los 100 años no duró 100 años, duró más de 100 años. ¿Ya? Y es más, yo siempre me río porque el nombre de la Guerra de los 100 años es una invención historiográfica, como muchas cosas y como la mayoría de las categorías que nosotros le ponemos a la historia. La historia es un continuo que va desarrollándose y no tiene cortes. Sin embargo, nosotros para estudiarla, para comprenderla, la dividimos y esas divisiones son todas arbitrarias y son invenciones de los historiadores. No existe una edad antigua, una edad media, una edad moderna, una edad contemporánea. Esa es una división básicamente hasta la moderna, porque él no alcanzó a agregarle contemporánea, de un historiador que se llama Keller. Es tan absurdo pensar de que un hombre se acostó medieval y se levantó renacentista, porque básicamente hay cortes establecidos en estas divisiones que son hechas por los historiadores para comprender. Entonces, lo que hay que entender es que el concepto de la Guerra de los 100 años, que dura más de 100 años, es un periodo que posterior donde van a haber distintos tipos de guerra, que van a ser intermitentes, no permanentes, entre medio incluso digamos, de la Guerra de los 100 años se va a dar el brote de peste negra, por lo tanto la guerra se va a suspender por un largo periodo y se va a suspender en muchos momentos. Y la gente que peleó esa guerra no se sentía peleando parte de un mismo proceso. Sin embargo, los historiadores posteriormente lo que hacen es mirar la larga duración y ver que todas estas guerras que se dan en este periodo tienen un origen común, y básicamente ese origen común es un conflicto sucesorio entre, digamos, de la sucesión francesa, y un conflicto entre, podríamos decir, Inglaterra y Francia, por el trono de Francia, que va a quedar, digamos, desocupado. Y por lo tanto van a comprender que ese origen común, todas esas guerras que se van a dar durante ese periodo, tienen un mismo fin y por lo tanto lo van a rotular dentro de este gran marco que lo van a llamar la Guerra de los 100 años. El término Guerra de los 100 años va a aparecer a finales del siglo XIX, es el momento de mayor auge de toda la historiografía en general. Entendamos que la historiografía también es también una invención humana. O sea, los grandes historiadores que hacen la gran historiografía justamente vienen del siglo anterior, pero si uno piensa en Gibbon, en Rilke, son aquellos que comienzan a tratar de estructurar
la historia, a catalogar y a ordenar los acontecimientos en estos procesos. Entonces, el término va a aparecer por primera vez en esta Short History of the English People, o sea, en relación a los ingleses, y se va a referir, en el fondo, a este periodo como la Guerra de los 100 años. Y ese término que va a aparecer atingente va a ser retomado, y ahí es donde viene el copy-paste. Ya básicamente los historiadores posteriores, cuando consideraron que un término tenía o servía para explicar algo, lo van a volver a tomar y lo van a ir resignificando y dándole contenido, y finalmente vamos a tener, por ejemplo, a Fenim ya con Tamim, que va a ya publicar directamente y usar el término de la Guerra de los 100 años. Pero para comprender este conflicto tengo que retroceder en la historia, y voy a retroceder largo, pero voy a avanzar bastante rápido para llegar a nuestro periodo. Voy a hacer simplemente un barrido para que podamos comprender cómo se vincula la historia de Francia con la historia de Inglaterra, porque además se supone que son historias separadas y hay un canal de la Mancha de por medio, pero las historias son muy cercanas. Lo primero hay que retroceder en el tiempo al último rey anglosajón. La historia de Inglaterra es una historia de invasiones. O sea, esa isla que tenía habitantes britons inicialmente va a ser conquistada primero por los romanos, y luego los romanos se van a ir. Segundo, por los anglos, los jutos y los sajones, que son grupos básicamente germanos, que se van a asentar y se van a apoderar de la isla como si fueran los originales. Luego van a ser invadidos por los vikingos, que van a pelear con los anglosajones, y este último rey anglosajón, que es Eduardo el Confesor, como dice su nombre, él quería ser cura, pero él de hecho no era el heredero al trono, tenía hermanos mayores, pero todo va a suceder y él va a terminar siendo rey de Inglaterra. Y Eduardo el Confesor, que aunque lo van a obligar a casarse, quería ser cura, va a decidir no consumar su matrimonio y va a decidir que su sucesor va a ser su primo, que era el duque de Normandía, que era llamado en ese entonces Guillermo el Bastardo, porque era el hijo ilegítimo de su tío. La madre de Eduardo el Confesor era Emma de Normandía, ¿ya? Y el padre de Guillermo el Bastardo era Roberto de Normandía. Ahora, comprendamos que esto va a ser, los normandos, hay que decir, eran grupos vikingos que se habían asentado en el norte de Francia y se habían afrancesado, por lo tanto eran vikingos afrancesados. Entonces, efectivamente, Eduardo el Confesor había manifestado esta intención de que su primo fuese digamos, su sucesor. Sin embargo, cuando muere, dicen las fuentes que habría cambiado de opinión en el lecho de muerte, y Harold Godwinson, que era el principal señor anglosajón, se va a coronar rey de Inglaterra. Y eso va a provocar que Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, organice una expedición e invada Inglaterra. Para la mala suerte de Harold Godwinson, que además lo invadieron por el norte daneses primero, y tuvo que pelear contra los vikingos, y luego cuando baja al sur pierde en una batalla que se llama la batalla de Hastings. Para los ingleses esta fue la última invasión exitosa de la isla, el año 1066. Y ahí se va a iniciar lo que va a ser la conquista normanda de Inglaterra. Guillermo incluso se va a mover desde Wessex, que era el reino anglosajón más importante, desde ahí surge el concepto de Inglaterra. La capital del mundo anglosajón era la ciudad de Winchester, y va a mover la capital a la ciudad de Londres. Y se va a iniciar esta conquista normanda. Y aquí inicia esta historia de unión con Francia, porque Normandía era un territorio vasallo del rey de Francia. Y ahora los normandos desde el norte de Francia invadían Inglaterra, así que cruzaban el Canal de la Mancha e invadían Inglaterra. Entonces, básicamente esta presencia inglesa va a además mostrar esto: el rey inglés en territorio francés era vasallo del rey francés. Entonces aquí vemos al rey inglés, vestido de normando, ¿ya?, arrodillado a los pies del rey francés. Y estos normandos que van a empezar a gobernar en Inglaterra van a tener primero una línea directa, o sea, va a estar en el fondo Guillermo, que se llamaba el Bastardo, y que va a pasar a la historia como Guillermo el Conquistador. Y de Guillermo el Conquistador va a asumir su hijo, primero William Rufus, que va a ser curiosamente asesinado, y luego va a asumir su hermano, que es Enrique I, y Enrique I va a tener, esto lo hablamos la semana pasada con el Leonor de Aquitania, va a tener dos hijos, un hijo hombre que va a morir, y una hija mujer
que va a tener que pelear una guerra civil con un primo que quiere tomar el trono, porque no quieren que una mujer gobierne, y ella de esta guerra va a lograr que su hijo, con su segundo marido, que es un francés que se llama Geoffrey de Plantagenet, que era el conde de Anjou, sea decretado el sucesor de Stephen. Por lo tanto, Matilda no va a gobernar, pero sí va a asegurar a través de sus luchas que su hijo gobierna. Entonces, efectivamente, cuando muere Enrique I, se va a generar esta guerra civil, y después de la guerra civil se va a asegurar que en el fondo Enrique Plantagenet asuma como Enrique II. Entonces va a iniciarse esta dinastía Plantagenet, y justamente la semana pasada alcanzamos a atisbar esta historia, porque aquí vamos a ver que de los normandos directos, aquí tenemos a Guillermo el Conquistador, William Rufus, Enrique I, se produce esta decisión con este primo, y finalmente Matilda, que no fue la reina, va a ser su hijo, que es en el fondo francés, es un Plantagenet, va a terminar siendo el rey de Inglaterra. Para colmo, él se va a casar con lo que vimos la semana pasada, Eleonor de Aquitania. Y Eleonor de Aquitania era la dueña de literalmente la mitad de Francia. Había sido la señora del rey de Francia primero, de Luis VII. Se había logrado anular en su matrimonio y 2 semanas después se casa con Enrique II y genera este conflicto político. O sea, imagínense lo que fue esto. ¿Ya? Entonces, básicamente con lo que se llama el Imperio Angevino, el Imperio Angevino es Inglaterra, es Irlanda, porque precisamente durante el reino de Enrique II comienza la conquista anglo-normanda de Irlanda, y es literalmente la mitad de Francia. Así que podríamos decir, la historia de Inglaterra y Francia van a estar vinculadas durante el periodo medieval. Ahora, este imperio angevino ya va a ir retrocediendo en el tiempo, y principalmente va a ser la figura de Felipe Augusto. Felipe Augusto es considerado uno de los grandes reyes franceses del periodo medieval, que va a participar en la llamada Cruzada de los Reyes. O sea, Felipe Augusto va a ir junto con Ricardo, en el fondo después Corazón de León, y después cuando ya Ricardo Corazón de León muere, viene Juan Sin Tierra, básicamente en Inglaterra, y el imperio angevino comienza a estar cada vez más débil, y por lo tanto Felipe Augusto logra reconquistar los territorios franceses y recuperar Francia para Francia. Y los ingleses quedan con este pedacito en el sur y con algunos enclaves, y ahí se explica estas islas que están frente al Canal de la Mancha, por ejemplo Guernsey, ya, entre otras, que son en el fondo inglesas. ¿Ya? Pero básicamente quedan con un territorio reducido. Y en ese territorio reducido, y aquí está, vuelvo a la foto anterior, pero aquí esta es la verdadera ilustración, porque este es Felipe Augusto, y aquí tenemos al rey de Inglaterra, ¿ya? Que es Eduardo I, que es un rey tremendo, el Sanquilargo, es el martillo de los escoceses, es el que invade Gales y luego invade Escocia, arrodillado a los pies de Felipe Augusto, decretándose su vasallo. Así que las cosas estaban más o menos ordenadas, Francia había vuelto a ser un reino importante, pero el problema se va a desatar cuando Carlos IV, que es llamado en el fondo el Bello también, porque hay varios que son el Bello, no sé si habrán sido buen mozos, pero me imagino que sí, por algo pasaron a la historia con ese apodo. ¿Ya? Ahora, las ilustraciones no les hacen mucha justicia, así que no podemos saber si realmente eran bellos, ¿ya? Porque algunos bellos internamente no eran, ¿ya? Pero en este caso Carlos el Bello muere sin descendencia en 1328. ¿Ya? Y con eso se termina lo que había sido la dinastía por largo tiempo en Francia, que era la dinastía Capeto. ¿Ya? O sea, se extinguen los Capetos que habían iniciado en el 987 con Hugo Capeto y terminan en 1328 con, en el fondo, la muerte de Carlos IV sin descendencia. Y el gran problema es este. Porque si nosotros vemos aquí, este es el rey de Francia, o sea, perdón, el rey de Inglaterra, Eduardo III, pero si esta es la dinastía, en el fondo, francesa. Y aquí vemos en el fondo este Felipe IV, y aquí vemos en el fondo a Carlos IV, que es el que muere sin descendencia, y la hermana de Carlos IV, Isabela, se había casado con Eduardo II de Inglaterra, y tenían un hijo, que era Eduardo III. Y por lo tanto, al morir digamos, este rey Capeto sin descendencia, el sucesor sanguíneo más directo era el rey de Inglaterra,
que era su sobrino, básicamente. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, aquí lo que va a suceder es que algunos no querían, por supuesto, políticamente, por ningún motivo que el rey de Inglaterra se convirtiera en el rey de Francia, eso era unir las dos naciones, terminar con Francia, y van a proponer la siguiente tesis, que el trono francés no puede ser heredado por línea materna. O sea, que la ley sálica no solo no permite que las mujeres no gobiernen, sino que la línea de las mujeres no puede permitir que en el fondo ni siquiera, aunque sea hombre, también gobierne. Y van a proponer que sea un primo, que es Carlos de Valois, ¿ya? Que finalmente gobierne. ¿Ya? Y ahí se va a proponer por esta línea de este primo, Carlos de Valois, que en el fondo asuma este Felipe VI, ¿ya? O sea, que va a ser el que finalmente se va a imponer. ¿Ya? Entonces, evidentemente que aquí vemos que Isabela es precisamente la que aparece en Corazón Valiente. ¿Ya? Isabela es la que se casa con el hijo, en el fondo, de Eduardo I, Eduardo II, y que Eduardo II, así como aparece en Corazón Valiente, era precisamente homosexual, pero va a cumplir Isabela su rol de darle hijos, pero ella tenía un amante que era Roger Mortimer, no era William Wallace. Además, William Wallace probablemente no era tan buen mozo como Mel Gibson en esa película, aclaremos, ¿no es cierto? Pero Isabela va a tener a un amante que es Roger Mortimer y juntos van a planear asesinar, efectivamente, a el que va a ser Eduardo II. ¿Ya? Y por lo tanto ella después va a terminar siendo también una de las mujeres que gobierna, una mujer poderosa, hija de reyes de Francia, y que va a inmiscuir en la política británica enormemente. Pero la decisión final va a ser que el que asuma es Felipe VI, y este va a ser el primer Valois. ¿Ya? Y esto va a provocar los problemas, y aquí por lo tanto vamos a ver que los reyes que van a pelear la llamada Guerra de los 100 Años parten con Felipe VI, siguen con Juan II, Juan el Bueno, Carlos V, el sagaz, Carlos VI, el loco, vamos a ver que aquí es el que nos interesa porque aquí se va a generar el gran problema, y Carlos VII el victorioso, que este es el delfín que va a terminar coronando Juana. Eso es por parte de Francia. Y lo que va a suceder es que Felipe, que ha ganado frente a Inglaterra políticamente, decide que hay que sacar a los ingleses del territorio francés, porque siempre van a estar molestando en la política, y decide invadir la Gascoña. ¿Ya? La Gascoña era lo que le quedaba a los ingleses en el sur de Francia. Y esa invasión de la Gascoña va a provocar el origen de la Guerra de los 100 Años. ¿Ya? Porque básicamente hay que aprender el que era el heredero al trono real de Francia era el rey de Inglaterra, y ahora encima le están dando los territorios que tenía Eduardo responder y va a atacar a Francia. Entonces, los reyes ingleses que van a pelear la llamada... Está malo el audio. ¿Está malo el audio? Se puso malo. Se puso malo, ya. Voy a... la última parte se entendió muy mal. Ya, es que puede ser la internet. ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Sí. Ya, entonces voy a repetir la parte anterior. Ya. Bueno, lo que yo estaba diciendo es que precisamente este rey Felipe, que toma el trono como el primer Valois, decide sacar a los ingleses, porque los ingleses iban a causar problemas siempre de Francia, y decide invadir la Gascoña. Y por lo tanto, este rey inglés, que en verdad era el verdadero heredero al trono de Francia, se siente doblemente, digamos, pasado a llevar, y decide también él invadir Francia y recuperar los territorios, defender la Gascoña e incluso ir más allá. Entonces, los reyes ingleses que van a pelear la Guerra de los 100 Años, parte con Eduardo III, que era el hijo de Isabela, siguen con Ricardo II, que voy a explicar a cada uno, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, y esto en el fondo Eduardo IV, Eduardo V, Ricardo III, y al último, donde termina, ya pierden las últimas posesiones en Francia, va a ser ya con los Tudor, que es en el fondo Enrique VII, que es el padre de Enrique VIII. Ahora, justamente estos últimos reyes son los que coinciden con la llamada Guerra de las Dos Rosas. Por lo tanto, la Guerra de los 100 Años es paralela y un conflicto paralelo a un conflicto de guerra, de corte de guerra civil que va a tener
Inglaterra en ese periodo. Ahora, la guerra de los 100 años generalmente se habla como las guerras eduardianas, o sea, este intento de Eduardo, rey de Inglaterra, de recuperar sus territorios en el sur de Francia, que van a ser tremendamente exitosas, y los ingleses, básicamente hay que comprender que los ingleses van a barrer literalmente con los franceses durante toda la gran mayoría de la guerra de los 100 años. Entonces generalmente se habla de la guerra eduardiana, luego las guerras carolinas, porque se refiere al rey Carlos francés, y después se habla de las guerras Lancastrian, porque estamos precisamente dentro de los Plantagenet, se ha generado también una decisión, los hijos del rey tienen en el fondo títulos nobiliarios, y unos de ellos son los Earl of Lancaster, otros el Earl of York, otros el Earl of Gloucester. Entonces, entre los hijos, entre el Earl of Lancaster y el Earl of York, van a empezar a pelearse el trono. Ya voy a explicar ese conflicto también para que lo podamos entender. Pero el comienzo va a comenzar con Eduardo III, este Eduardo que iba a ser el rey de Francia, pero que se decidieron por los Valois, y que por lo tanto se siente ya humillado. Aquí aparece como en el fondo Eduardo como parte de la orden de la jarretera, en el fondo de una orden nobiliaria importante para los ingleses, y que evidentemente va a sentir que la idea de los franceses de ocupar la Gascuña es una afrenta contra Inglaterra, y por lo tanto va a arremeter ya en 1337 contra los franceses, y va a ganar gran cantidad de territorio. O sea, esto era en el momento, digamos, después de las conquistas de Felipe Augusto, hasta el momento en que asuman los Valois, hasta la presencia inglesa en Francia, y con las guerras eduardianas, esto es lo que van a ganar, o van a recuperar, en la visión de los ingleses, los ingleses dentro del territorio francés. Va a tener un éxito rotundo en las batallas de Crecy. ¿Ya? La batalla de Crecy efectivamente va a ser una victoria abullante, absolutamente indiscutida de parte de los ingleses. Aquí vemos al rey inglés vestido de normando con todos los leones, ¿no es cierto?, con el estandarte, contando literalmente los muertos después de la batalla de Crecy. Y después de la batalla de Crecy va a venir la batalla de Poitiers, y de hecho esta batalla de Poitiers nuevamente va a ser un éxito para los ingleses. Y entonces, además va a tener éxitos también en batallas navales. Ya entendamos que en este entonces todavía los ingleses no tenían la armada que después va a ser tan importante en su historia. Eso va a ser una fundación muy, digamos, posterior, Enrique VIII, por Isabel I. En este periodo van a ganar también batallas navales. Entonces, las guerras de Eduardo van a cambiar el mapa, y evidentemente van a poner bastante de rodillas a los franceses. Por eso hay que entender que medio de la batalla de la batalla de Poitiers, va a atacar Pesteneira. Pesteneira va a suceder la guerra durante un periodo, y eso implica la muerte de la mitad de la población europea, y posterior a la peste va a haber una serie de rebeliones campesinas, las llamadas jacqueries en el caso de Francia, pero estas rebeliones se van a dar en todas partes. Va a haber en el fondo, comprendemos que se muere la mitad de la población, ahora los campesinos ya no están dispuestos a trabajar por lo mismo que trabajaban antes, porque efectivamente hay más hay más demanda laboral que oferta laboral, y esto va a implicar una serie de, de movimientos que piden cambios en el fondo en las estructuras también sociales. ¿Ya? Ahora, justamente en este periodo se va a firmar finalmente una paz con los ingleses, que es esta paz que se llama la paz de Bretigny, en 1360, donde Inglaterra mantiene las tierras que ha ocupado todo este territorio, ya incluido Calais. Calais es importante porque es el paso entre Dover, aquí en el fondo están los ferries, ¿ya? Además Inglaterra es absolutamente reina en estos territorios, no es vasallo del rey de Francia, y además el rey de Francia tiene que pagar un rescate enorme de cantidad de dinero, porque además lo habían tomado prisionero, y Inglaterra renuncia al trono. O sea, efectivamente Francia renuncia a todo este territorio, que no es menor, y Inglaterra renuncia al trono. Ahora, el problema se va a generar que durante estas guerras, el que va a pelear parte de las guerras no solamente es Eduardo, sino que es su hijo, que se llama el Príncipe Negro, y el Príncipe Negro va a morir en el marco de la Guerra de los 100 años, va a morir en el campo de batalla, y por lo tanto Eduardo III decide que, a pesar de tener 4 hijos hombres más, uno era el duque de Clarence,
otro era en el fondo Juan de Gantes, ¿ya? Que va a ser el Earl of Somerset, de aquí vamos a ver, estaba Gloucester, o sea, de aquí de Juan de Gantes va a venir lo que van a ser posteriormente los Lancaster, ¿ya? O sea, Lancaster, Gloucester y York, que son los hijos. Y por lo tanto él va a decidir saltarse a los hijos y nombrar de heredero a su nieto, el hijo del príncipe negro. Y Ricardo II va a ser nombrado rey de Inglaterra. A Ricardo II le va a tocar aplacar las rebeliones de los campesinos que vienen después de la peste, la misma que sucede en Francia, y finalmente va a terminar siendo usurpado por su primo, ¿ya? Que se llama Henry Bolingbroke, que es Enrique IV, y que era el hijo de Juan de Gantes. Vuelvo a mostrar acá, era el hijo de este. Aquí está Enrique IV. Entonces, es usurpado y por lo tanto van a entrar los llamados Lancaster en el trono. Y ahí va a venir lo que va a ser después la Guerra de los Dos Rosas, porque los Lancaster, que es esta línea, van a pelear con esta otra línea, que es la línea de los York. Y esa es la guerra llamada de las Dos Rosas. Ahora, Enrique IV va a tener que ver con la Guerra de los 100 años algo, sí, pero la Guerra de los 100 años va a arremeter, y justamente ya estamos entrando en el periodo previo a Juana de Arco, con Enrique V. Enrique V es el hijo de Bolingbroke y va a ser el gran rey de Inglaterra. ¿Ya? Enrique V había peleado en Gales, digamos, en la frontera galesa, incluso había sido herido en un ojo, por lo tanto, cuando lo muestran siempre de costado, es porque ese era su único buen costado, el otro costado no tenía ojo, básicamente, o sea, bonito no tiene que haber sido. Pasó a la historia como el mejor rey e incluso el más buen mozo, pero ese es Shakespeare. ¿Ya? Shakespeare escribe esta obra y se olvida que no tenía ojo, en fin, y nos convierte a esta figura, Enrique V, en el mejor rey que ha tenido Inglaterra. Ahora, Enrique V precisamente va a ganar más territorio para los ingleses y básicamente va a llevar a la Guerra de los 100 años a un punto de inflexión donde prácticamente Francia va a estar a punto de desaparecer. Pero Enrique V no solo ganó una batalla épica, que ya vamos a hablar de la batalla épica, que para los ingleses es la gran batalla que es Agincourt, sino que Enrique V se aprovechó de la política y de los problemas, de la debilidad que tenía Francia. Francia en ese minuto gobernaba Carlos VI. Y Carlos VI, literalmente, sí, se vuelve loco. ¿Ya? Se vuelve loco, loco de verdad. O sea, Carlos VI creía que estaba hecho de vidrio, que se iba a quebrar, no reconocía a su familia. ¿Ya? La verdad es que va a ser un tema no menor. Y esto va a provocar que en Francia se genere una guerra civil entre dos casas que quieren ayudar al reino y que quieren gobernar, porque además el rey tenía momentos de locura y momentos de cordura. Entonces, en esos momentos de locura, estas dos casas, una que son en el fondo la casa de los Orleans, pero que en realidad van a ser conocidos como los Armagnac, ¿ya? Van a pelear en contra de la casa de Borgoña, ¿ya? Que básicamente los dos es una pelea política en este momento de debilidad de poder. Y básicamente Francia no solo va a tener al rey loco, sino que va a estar sumida en una violenta y tremenda guerra civil. Entonces, esta guerra civil entre los Armagnac y los borgoñeses van a incluso terminar con muertes. O sea, miren esta ilustración. Aquí este hombre está acuchillando literalmente o clavando con una lanza a esta mujer. ¿Ya? Y aquí vemos pedazos de mano, sangre en el suelo, cabezas cortadas. O sea, esto es parte de esta guerra civil, que además van a ir, cobrando de alguna manera mártires. Es más, la casa de los Orleans se va a pasar a llamar Armagnac, precisamente porque matan al líder y el líder nuevo va a ser Armagnac, y por eso se llaman Armagnac. Pero posteriormente aquí está la muerte de Luis de Orleans, que además miren la ilustración, o sea, no solo está muerto en el suelo y está llorando, sino que la mano, le cortaron la mano. Entonces, esto va a provocar, además, en el fondo, que el enfrentamiento sea más poderoso. Ya por el lado de los borgoñeses va a estar, en el fondo, Juan el Temerario, que era la cabeza de este partido, y básicamente era, podríamos decir,
un territorio para este momento, para 1432. Vamos a ver cómo finalmente los ingleses terminan tomando todo el territorio. Incluso se produce la muerte de Juan el Temerario, como venganza ¿ya? De la muerte digamos, del líder de la Casa de Orleans. Van a matar también a Juan el Temerario, con lo que los borgoñeses van a tener un nuevo líder que va a ser Felipe el Bueno. Pero ese es este momento de debilidad política el que aprovecha Enrique V. Y lo primero que hace Enrique V es sitiar la ciudad de Honfleur, en el norte, y luego, en el fondo, avanzar por una explanada, donde finalmente se encuentra en esta batalla épica, y que sí fue épica, que se llama la batalla de Agincourt. Ahora, ¿tuvo suerte? Sí. ¿Tuvo estrategia? Sí. Tenía claro que los franceses tenían esta debilidad también. Sabía que tenía desventaja porque tenían menos hombres los ingleses en relación a los franceses, pero sabía que tenía una ventaja que los ingleses tenían a los galeses, que peleaban con un arco largo que permitía llegar a mayores distancias, y además los ingleses se manejan muy bien con la lluvia. Eligió un lugar preciso, que es un lugar de un bajo, donde además justo se produce una lluvia, y por lo tanto sabía que iba a haber barro, y además sabía que el ejército francés eran mayoritariamente caballeros y que tenía una gran caballería, y que si los atacaban en ese hoyo, literalmente en el barro, los caballos podían caerse y podían aprovechar que, aunque tenían inferioridad numérica, podían ganar, y ahí entraban los arcos largos, en fin. Así que la batalla de Agincourt tiene una estrategia impresionante. Esta ilustración no es perfecta porque muestra a todos con arcos largos. Y la verdad es que los que tenían arcos largos son los ingleses. Y es más, Shakespeare convierte esta batalla en una lucha entre David y Goliat, en estos que eran los menos en relación a los que eran los más y más poderosos, y en esta gesta heroica, donde además ponen la boca de Enrique V, este discurso maravilloso, ¿ya? Que es el discurso de San Crispín, donde dice, en el fondo, we few, we happy few, we band of brothers. Nosotros, los pocos, los alegres pocos, nosotros, esta hermandad de hermanos que vamos a dar la sangre por nuestro país y que vamos a marcar la diferencia. Ese término Band of Brothers, que ha sido usado tanto, está en la serie de HBO sobre la Segunda Guerra Mundial, que toma precisamente ese término de Shakespeare para el efecto de Agincourt. Y así en 1415 se pelea esta batalla. Y se firma este tratado, que es el tratado de Troyes, donde el rey loco reconoce como su heredero. O sea, primero reconoce que Inglaterra ha ganado los territorios ocupados. Segundo, reconoce que no solo eso, sino que Enrique se va a casar con la hija del rey loco, que es Catherine de Valois. No solamente eso, el heredero al trono de Francia, del rey loco, va a ser el rey de Inglaterra, y las sucesiones del rey de Inglaterra con la hija del rey loco, es decir, con la casa de Valois, de ahí en adelante. Por lo tanto, en este tratado queda claro que no solo Enrique V ganó, sino que esto se ganó la guerra de los 100 años. Listo. Ahora de ahí en adelante, a la muerte del rey loco, Inglaterra y Francia se unen. Y esto hace que se convierta en el rey más importante. Y ahí está Shakespeare, y aquí están todas las obras de Shakespeare que convierten a Enrique V, no solo, y es más, todos los amantes de Shakespeare, desde Kenneth Branagh, ¿no es cierto?, hasta más buen mozo. Acuérdense que le faltaba un ojo, así que tan buen mozo no puede haber sido. Pero obviamente en este rey de Inglaterra, que además resultó enamorarse de Catherine de Valois, y todo parecía maravilloso, tuvieron un hijo, hombre, o sea, estaba asegurada la dinastía, pero, en 1422 se murió Enrique V. Y dejó a un niño que tenía 9 meses como heredero, ¿ya? Y por lo tanto la situación se complicó. O sea, Inglaterra tenía todos estos territorios y estaba todo asegurado, pero precisamente la batalla de Agincourt se produce en 1415. Y en 1412 nace en este lugar Domremy, la llamada doncella de Lorena. Y ella nos dice, nací en la aldea de Domremy, que forma sola con Reux. Mi padre se llamaba Jacques d'Arc y mi madre se llamaba Isabel. O sea, ella nace justamente cuando se produce la batalla de Agincourt. Juana de Arco tiene 3 años.
Esta es la casa natal, que hoy día es un lugar que se visita. Aquí está Jacques d'Arc, aquí está Isabel Romé, que evidentemente es parte de esa, digamos, de esa tradición. Ella nos dice, hay mucho, de Juana de Arco sabemos muchísimo, porque está todo documentado. No hubo un juicio, hubo 2 juicios. Por lo tanto, todos los testigos que tienen relación con la vida de Juana van a contar la historia. Ella nos dice, y hay que imaginarse, hay que comprender que en el primer periodo de la vida privada, podríamos decir, de Juana de Arco, no se sabe mucho, se sabe que era campesina, así que la podemos imaginar jugando con otros niños. Estas son todas ilustraciones de, digamos, historias como para niños. ¿Ya? Era una niña más, era una niña de un pueblo, ¿ya? Y básicamente muchos plantean de que habría escuchado por unos tíos sobre, es más, un lugar donde tampoco se enteraban necesariamente de todo lo que estaba pasando en la guerra. Aquí no había prensa, aquí no había ninguna forma de, digamos, de enterarse de muchas cosas. O sea, ella vivía en el campo, preocupada de los animales, preocupada de las cosas, digamos, del campo. Y ella misma nos dice que cuando tenía 13 años, estando en el jardín de su padre, habría escuchado voces. Y esto va a ser representado en la historia, en el fondo permanente. Aquí los distintos artistas, principalmente del siglo XIX, vamos a ver cómo ella se va a convertir cada vez más famosa, representan esta visión, estas voces, y aquí además son visiones, porque ella los ve, y además ya los dice que los ve como carne y hueso, y después en el juicio le preguntan incluso si los tocó, y ella dice que sí, pero que se arrodilló, porque además le preguntan quién les tocó, aunque no es menor, ¿ya? Y aquí es Santa Catalina, Santa Margarita y el arcángel San Miguel. Y ella nos dice, yo tenía 13 años cuando escuché una voz de Dios, ¿ya? Y eso lo declara en Rouen en el 22 de febrero de 1431. Y dice que esto sucedió en el mediodía, en el jardín de su padre. Y que la primera vez que lo escuchó, ella nos dice que le dio mucho miedo. Entonces, hay que comprender de Juana, cuando arremete y aparece en esta historia, esta ocupación inglesa va a cambiar. Juana hace esto y Juana logra esto. Entonces, Juana es tremendamente importante, que está representada recibiendo el mensaje del arcángel Miguel, y que además el mensaje que ella dice es que estas voces le dijeron que tenía que ir a Chinon. Ella vivía en el fondo en Don Remy, no tenía la menor idea, o sea, pueblo chico, no tenía cómo comprender de muchos lugares políticos, y que tenía que ir a Chinon a convencer al delfín de ser coronado en el fondo en la capital de Reims, o sea, la catedral de Reims. Entonces, ella escuchaba las voces de Santa Catalina de Alejandría, que para ese entonces era una santa que estaba muy de moda. Los santos tienen periodos de estar de moda. Santa Margarita de Antioquía y, evidentemente, que también San Miguel, ¿ya? Y que era efectivamente San Miguel, San Michel, pensémoslo así, pensemos en la torre de San Michel, es el protector de Francia, y por lo tanto este sentido también nacionalista es lo que ella escucha, y que evidentemente acompañado de los ángeles del cielo, esta idea de que eran santos y que eran ángeles las voces. Y además ella después, cuando le preguntan en el juicio, ella dice, a menudo acuden sin que yo los llame, y nunca me faltan cuando los necesito. O sea, desde esa primera aparición a lo que ella dice, porque además no tenemos claro exactamente la edad de Juana de Arco, porque ella no tiene claro cuándo nació, y por lo tanto hay una diferencia que pueden ser hasta 2 años, pero ella dice que se calcula, por lo que ella plantea, que habría sido alrededor de cuando tenía 13 años. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que tenía 16 y que murió a los 19, hay un margen de error porque no tenemos claro, porque ella no tenía claro exactamente qué año precisamente había nacido. ¿Ya? Entonces, aquí vemos todas estas representaciones de ella en el campo, recibiendo en el fondo la visita de estas voces. Y ahí ella decide partir, y no es tan simple. Porque no... Ahora, ella tenía un tío, una tía que había tenido una guagua, y que estaba en este lugar que se llama Breuil-le-Petit, ¿ya? Y ella pide permiso en el fondo a los padres para ir a asistir a esta tía que había tenido, digamos, había tenido familia, y por lo tanto le autorizan a partir, y aquí en el fondo va a llegar primero a Breuil-le-Petit y finalmente va a llegar a esta ciudad que se llama Vaucouleurs, porque ella va a convencer al tío, va a lograr convencer con sus argumentos al tío de que lo acompañe a esta ciudad que se llama Vaucouleurs para convencer a los políticos, tenía que convencer a los políticos, estamos hablando de una niña, de que tenía que ser llevada a Chinon para poder hablar con el delfín. ¿Ya?
Y entonces aquí ella se va a juntar con este Robert de Baudricourt, y Baudricourt la va a escuchar, ahí está con el tío, y Baudricourt la va a escuchar y le va a decir textualmente, le dice al tío, llévala nuevamente a su casa junto a su padre y propinadle una buena paliza. O sea, ¿qué se imaginaba? Pero ella va a insistir, y de hecho va a lograr convencer a personajes que están cercanos en el fondo a, digamos, a Baudricourt, para convencerlos, van a creer en ella, va a tener un cierto poder de convencimiento, va a pasar un año en que ella va a estar moviéndose en estos sectores, sabiendo que, y siguiendo, escuchando las voces, hasta que finalmente van a aceptar, ya que insiste tanto, y le van a poner en el fondo a unos protectores para que la acompañen hacia Chinon. Y así Jean de Metz, que va a ser uno de los que va digamos, a aparecer en los juicios posteriores, va a empezar a acompañarla, y también Bertrand de Poulengy van a ser los dos hombres que van a acompañar a Juana en su trayecto y posteriormente también en el resto de su gesta heroica, podríamos decir. Así que junto con Jean de Metz, que Jean de Metz habla en los juicios, Jean de Metz va a decir, cuando Jeannette estaba en Baqueleur, la vi vestida con un vestido rojo, pobre y gastado. Le pregunté si quería hacer el viaje vestida como iba, y ella me respondió muy enérgicamente que quería ponerse ropa de hombre. Entonces le di el traje y el equipamiento de uno de mis hombres. Después los habitantes de Baqueleur tendrían un traje de hombre hecho para ella, con todos los requisitos necesarios. ¿Ya? Y aquí básicamente la idea de vestirse de hombre era para poder guardar su virginidad, porque ella iba a partir sola con hombres que no había visto nunca en su vida, puros hombres y ella. Esto era sin duda algo más que peligroso, estamos hablando de un adolescente, ¿ya? Entonces va a partir con, digamos, sus custodios, y esta es la ruta que van a hacer hasta llegar, en el fondo, a la ciudad de Chinon, ¿ya? Entonces van a parar, primero en Auxerre, sabemos que pararon acá, y que sabemos por lo que cuentan después en el juicio, de que Juana pidió asistir a misa. Así que pongo ahí la catedral de Auxerre para imaginarnos a Juana en esta misa. Luego va a parar en Gien, ¿ya? Y aquí ella va a decir efectivamente que, de hecho aquí también en el fondo va a aparecer Juana y va a ir, ella va a decir que en la iglesia tienen que excavar porque ella necesita para poder llegar a donde el delfín una espada, que sus voces le hablaron de que debajo del suelo de la iglesia había una espada que ella necesitaba. ¿Ya? Y es más, ella establece que detrás del altar tenían que excavar, y efectivamente detrás del altar encontraron esta espada que tiene en el fondo estas 5 cruces, ¿ya? Supuestamente una espada relacionada con la historia de Francia, hacia atrás, y por lo tanto aquí vemos a Juana empuñando la espada, que evidentemente esto es visto como un milagro, o sea, escucha voces, sabe cosas, y es más, le dice que aquí Santa Caterina, que en el fondo ella queda en el fondo a la espera después de todas estas historias que van sucediendo, van adelantándose al viaje de Juana. O sea, el rey, digamos, el delfín en Chinon, sabía de todas estas cosas. Así que evidentemente Juana va avanzando, y cuando llega a Chinon, esto es el castillo de Chinon, esta es la torre de Chinon, ella se va a presentar finalmente en la corte. ¿Ya? Aquí llega Juana como doncella, en el fondo va a entrar, y es más, el delfín duda si Juana realmente escucha voces de Dios o podrían ser del demonio, y por lo tanto él se viste de paje y pone a otro vestido de rey. Sin embargo, ella lo reconoce inmediatamente. Dice, cuando entré dentro de la habitación del rey, lo reconocí de entre otros por consejo y revelación de mi voz, y le dije que quería hacer la guerra contra los ingleses. ¿Ya? Entonces lo indica inmediatamente, vestido de paje, lo reconoce, otra vez se conoce esto como un milagro, no tenía cómo reconocerlo. Entonces, y le dice, me llamo Jean Lapucelle, y el rey del cielo te envía una palabra a través de mí, por la que tú serás consagrado y coronado en Reims, y que tú serás el lugarteniente del rey del cielo, que eso es ser rey de Francia. ¿Ya? Y eso lo cuenta posteriormente Juan II, duque de Alençon, en uno, digamos, de los procesos. Ahora, ahí está el momento en que lo reconoce, no estaba vestido de delfín, estaba vestido de paje. Es más, él duda
se cuenta, y la historia dice, y los testigos cuentan, que él la habría llevado a Juana a una habitación aledaña, y no sabemos qué le dijo. Y aquí Regine Pernoud hace una suposición en su biografía de Juana de Arco, de que le tiene que haber dicho un secreto que solamente el delfín conocía, porque eso que le dijo en corto tiempo convenció al delfín de apoyarlo. Y aquí hay que decir una cosa, el delfín era supuestamente, y digo supuestamente, el hijo del rey loco. ¿Sí? Pero la madre de él le había dicho en forma permanente todo el tiempo de que él no era hijo de su padre. O sea, que no era realmente el delfín. Entonces, lo que supone Regine Pernoud que Juana le habría dicho es precisamente algo en relación a esa angustia que tenía el delfín, que era básicamente lo que le llevaba a ser tan dubitativo, porque entendamos que en un contexto, que aquí hay que comprender las cosas con la mentalidad de la época, no con la mentalidad de ahora. Si él no era el hijo legítimo del rey, significaba que Dios no lo había mirado y no tenía el mandato divino de alguna manera, de ser el delfín. Y eso lo llevaba a ser dubitativo. Entonces ella le va a decir que probablemente es lo que dice en el fondo Regine Pernoud, que sabe que tiene las dudas, pero que él sí es el delfín, y que sus voces lo dijeron. Entonces, con mis respetos, te digo que tú eres el verdadero rey de Francia, e hijo del rey, y él me envía para guiarte hacia Reims, al final, donde puede que recibas tu coronación y consagración, si tú quieres. ¿Ya? Y por lo tanto, eso habría terminado de afirmar. Ahora, esto no bastaba, porque una cosa es que el delfín estuviera apoyándola, pero había que cerciorarse que efectivamente estas voces fueran del cielo. Se le asignó oficiales, ¿ya? Porque además había que vigilar, porque había una profecía que planteaba que Francia se iba a salvar por una doncella de Lorena. Ella era precisamente de la región de Lorena, o sea, podría ser, pero para que fuera parte de la profecía tenía que, entre otras cosas, ser doncella. ¿Ya? Así que se le va a asignar oficiales que la van a acompañar, que la van a proteger, ¿ya? Y básicamente ella va a tener que ir a ser primero examinada, o sea, va a tener que, digamos, tener ese examen que para la época tenía que haber sido tremendo, tenían que probar que era virgen, ¿ya? Y fue tal y cual, dicen posteriormente Jean Dulon, dice, la doncella fue examinada con cuidado en las partes privadas de su cuerpo. Las damas de la corte comprobaron que ella era realmente y completamente una doncella. Pero después de eso va a tener que ser llevada a Poitiers, donde una junta de teólogos la va a, digamos, a interrogar exhaustivamente para saber si efectivamente las voces son del cielo o son del demonio. ¿Ya? Y aquí le van a hacer un proceso, este proceso que va a durar 3 semanas y que va a resultar satisfactorio. Este proceso es bien importante porque Juana, cuando está siendo, digamos, llevada a juicio por la Inquisición, ella pregunta por este juicio que se da en Poitiers. ¿Ya? Y entonces ella en el fondo dice, ¿dónde estás? Eso ya lo dije, en Poitiers. Y estos papeles no van a aparecer políticamente, convenientemente, en el momento en que tenían que aparecer. ¿Ya? Entonces, en nombre de Dios, los soldados batallarán y Dios dará la victoria. No he venido a Poitiers para dar señales, ¿ya? Pero llevadme a Orleans y os mostraré las señales por las que me he sido enviada. Ella está muy preocupada de ir a la guerra, su idea es importante en el sentido que Orleans es la ciudad que está a punto de caer, y si la ciudad de Orleans cae, Francia va a terminar de caer. Así que finalmente, después de pasar estos procesos, el rey ya la autoriza y parte con ejército, y Juana, una adolescente, al mando del ejército, donde habían generales que eran mucho más importantes que ella, que al principio tienen que haber más que arrugado la nariz. Entonces van a llegar al sitio de Orleans, donde efectivamente está la ciudad a punto de caer. La situación es bastante compleja. La ciudad de Orleans tiene el paso solamente por algunos puentes, digamos, específicos, y estaba siendo sitiada, y estaba a punto de ser, aquí está el puente, se ve mucho más claro, a punto de ser, en el fondo, de caer, ¿ya? Y aquí, en el fondo, va a partir, ella va a dirigir el sitio de Orleans con 4.000 hombres, y protegida por Alençon. Y aquí lo que va a proponer ella es una estrategia distinta. Entonces ella va a proponer ir por atrás,
cosa que van a decir cómo no corresponde, todos estaban mirando en el fondo literalmente el puente, y ella de hecho va aquí a partir lo que se conoce como la campaña del Loira, que inicia con el sitio de Orleans, que va a resultar exitoso, no con falta de dificultad, y posteriormente Juana va a dirigir varias campañas más que va a ganar no una batalla, sino que esto no fue suerte, esto van a ser 4 batallas que va a ganar Juana comandando los ejércitos, o sea, una niña de 16 años que sabía dónde estaba la espada, que sabía quién era el delfín, que sabía el secreto del delfín, que pasó todas las pruebas y que pronto ahora es general de las tropas y que entiende, podríamos decir, digamos, de dirigir a un ejército, no es menor. Ella incluso va a hacer este estandarte, ¿ya? Este estandarte que va a mostrarlo en todas partes, este estandarte blanco, y que evidentemente muestra parte de, y que aparece representada en el fondo en todas las ilustraciones. Incluso ella va a dirigir en gran medida el sitio de Orleans, va a ser en algún minuto hasta vamos a ver que va a ser hasta herida, ¿ya? Entonces aquí aparece tomando las murallas de Orleans, dirigiendo y combatiendo, digamos, adelante, y aquí precisamente tratando de subir las murallas, y va a resultar herida. Y por lo tanto, cuando resulta herida, todos piensan que murió, pero al poco rato ella se levanta, y en el fondo, con una fortaleza insólita, vuelve en el fondo a arremeter. Aquí la vemos dirigiendo las murallas de Orleans, lo mismo en este vitral, y ahí está la herida que evidentemente puso, porque evidentemente que esta idea de la profecía de la doncella de Lorena elevaba los ánimos, pero que ahora la perdieran en esta primera batalla era algo insólito, pero ella después se va a sacar la flecha y va a continuar peleando, lo que va a hacer que en el fondo sea, es más, todavía la creencia con su persona va a ir en aumento. Además ella va a comenzar a exigir un cierto comportamiento con las tropas, es más, ella va, después de que incluso gana el sitio de Orleans, tenían que rematar a los ingleses. Y básicamente este era un día sábado, y el otro día era domingo. Y Juana dice que no pueden pelear. Dice, ¿cómo no vamos a pelear? Tenemos que rematar a los ingleses. No, es el día del Señor. No vamos a pelear. Y de hecho, los ingleses finalmente se retiran. Entonces, nuevamente eso hace que se produzca este como milagro. Ella comienza además a exigir, porque las tropas, la guerra de los 100 años, es una guerra que llevaba mucho tiempo, que además había generado, y aquí una de las razones por las que la guerra dura tanto tiempo, es porque la guerra genera en el fondo pleno empleo. Había muchos soldados que eran a paga y a los gobiernos les convenía mantener en cierta manera la guerra, extender incluso la guerra. Los soldados se acompañaban incluso de prostitutas. Y una de las cosas que va a hacer Juana es obligar a que tengan, no solamente que asistan a misa, sino que va a expulsar a las prostitutas de las tropas, va a obligar, ella va a dar el ejemplo de que hay que comulgar y que el resto también tiene que hacerlo. Entonces ella va a exigir un comportamiento, una norma moral. Aquí está Juana expulsando a las prostitutas que acompañan en el fondo a los ejércitos. Y así finalmente van a lograr recuperar Orleans. Ahí está entrando Juana triunfante en la ciudad de Orleans. Esta es la ciudad, o sea, la casa donde va a vivir Juana en este periodo donde recién recuperan la ciudad de Orleans, y la ciudad de Orleans era clave para no dejar caer a Francia. Pero después de eso, Juana va a liderar la batalla de Jargeau y va a ganar nuevamente. Ahora sí, los generales del ejército y todos creen en la estrategia, aunque parecieran insólitas, más que mal eran las voces de Juana que le decían qué hacer. Va a ganar también la batalla de Meurthe-sur-le-Loire, y que otra vez va a ser triunfante, y la batalla de Bégency, donde nuevamente va a triunfar. Y la última gran batalla de esta campaña del Loira, y que va a ser la batalla decisiva, va a ser la batalla de Patay. Así que aquí tenemos a Juana liderando con su estandarte los ejércitos, y aquí están básicamente todas las batallas que va a pelear, y en el fondo estas batallas que van a ser exitosas, y ahí van a empezar a llevar al rey, para poder, o sea, al delfín, para poder llevarlo a la ciudad de Reims. Y aquí vemos que van a llegar aquí está Reims, digamos la catedral, que es la catedral donde siempre tradicionalmente se han coronado los reyes
de Francia. Así que aquí, evidentemente, imagínense la alegría de que Francia va a coronar a su delfín y va a volver a tener un rey que lidere y que culmine la recuperación de Francia. Así que aquí Juana va a ser muy representada, ¿no es cierto?, en el momento en que Carlos VII es coronado como rey de Francia. Aquí aparece siempre en todas las representaciones, Juana acompañándolo, ¿no es cierto?, en esta coronación. Y básicamente las voces le habían dicho que esa era su misión. Por lo tanto, podríamos decir que Juana culminaba su misión en el momento en que se producía, en el fondo, este evento. Por otra parte, los ingleses desesperados, que han perdido una cantidad de territorios importantes, van a coronar al hijo, en el fondo, de Enrique V, Enrique VI, como rey de Inglaterra en Westminster, aquí está la coronación, y luego lo van a llevar a Francia y lo van a coronar también rey de Francia en París. París no era todavía, no estaba en manos no estaba recuperada por los franceses. Y evidentemente que Juana va a considerar que esto es una afrenta, que están llevando al niño a París, se cruzaron el Canal de la Mancha, me encantan estas ilustraciones, van todos apretaditos, y todos apretados en el barco, como pueden ver, y aquí ya están en el lugar donde lo van a coronar, ¿ya? Y por lo tanto son las banderas rojas las que están evidentemente en Normanda, ¿ya? Ahora ella consideraba que mientras París no se recuperara, que era la capital, el peligro y la presencia de los ingleses era inminente y Francia no estaba segura. Y ella le va a escribir, de hecho, antes de la coronación de Carlos VII, le escribe al duque, va a escribirle al duque de Borgoña, le escribe, porque los borgoñeses eran aliados de los ingleses, en el marco de lo que había sido la guerra civil francesa entre los Armagnac y la Casa de Borgoña, los borgoñeses habían tomado favor por los ingleses, y por lo tanto le escribe aquí en la carta a Felipe, que es el duque de Borgoña, le dice: príncipe de Borgoña, yo rezo e imploro y pido del modo más humilde que puedo que no siga combatiendo en el reino santo de Francia, y que le ordene a su pueblo, que estén en cualquier pueblo o fortaleza en el reino santo, abandonarlas pronto y sin retraso, y por parte del noble rey de Francia, quien está dispuesto a hacer la paz con usted, salvando así su honor, solo depende de usted. Y posteriormente le va a escribir al duque de Bedford, que era el hermano de Enrique V, que ahora era el líder más importante de Inglaterra, porque el rey de Inglaterra era un niño, que es Juan de Lancaster, que además le exige que se vaya de inmediato, y que salve su vida, o sea, ella. Y es más, Juana no tenía el apoyo, ya el rey había sido coronado, el rey de alguna manera no le quita el apoyo a Juana, pero tampoco quiere que Juana siga peleando. Juana va a pelear para tratar de recuperar el país, y aquí dice tal y cual, cuenta Aulón, dice: cogiendo el yelmo en su cabeza, respondió que no estaba sola, y que aún la acompañaban 50.000 hombres, y que no abandonaría ese lugar hasta haber tomado la ciudad. En ese momento, a pesar de lo que ella dijera, no contaba con más de 4 o 5 hombres. O sea, básicamente lo que sucedió es que no le dieron más ejército y que no tuvo el apoyo y va a perder en esta batalla de Meuse-en-Laiguière, que básicamente era lo que podía llevarla a recuperar París, ¿ya? De hecho, Dablon dice en el proceso de nulidad: para conseguir esto y reclutar hombres, la Pucelle fue al pueblo de Bourges, en el que reunió a sus fuerzas, y desde allí con un cierto número de hombres armados, de los cuales Lord Elbert era el cabecilla, fue a asediar el pueblo de Saint-Pierre de Moustiers. ¿Ya? O sea, básicamente no le dieron ejército, y ella intentó tomar algunos ejércitos, pero no los recuperó. El rey de Francia, voy a apagar esto, el rey de Francia va a intentar sacar a Juana de esta situación, y le van a decir: vayas a su casa, ya cumplió con lo que había hecho, y le van a dar un escudo de armas, o sea, la van a elevar a la nobleza. Pero Juana básicamente no quiere dejar de pelear, y va a venir una última enfrentamiento que se produce en Compiègne, donde efectivamente Juana es literalmente traicionada. O sea, Juana va avanzando con un grupo de hombres que la acompañan, y cuando entran a la ciudad de Compiègne, justamente entra el ejército, y antes de que Juana entre, cierran la puerta y la dejan fuera de las murallas, y es atrapada por los borgoñeses. Y los borgoñeses rápidamente, que son aliados de los ingleses, van a literalmente entregársela
a los ingleses, y es más, los ingleses van a decir, bueno, necesitamos anularla políticamente, acusémosla de bruja. ¿Y acusémosla de bruja para qué? Para que entre el tribunal de la Inquisición y de alguna manera podamos sacarla, eliminarla políticamente. ¿Ya? Y entonces, precisamente vamos a ver que el gran inquisidor era partidario político de los borgoñeses, y en el fondo aquí en la Borgoña, en el fondo plantean, dice, bajo las penas de derecho, que le envíe prisionera a cierta mujer nombrada Juana la doncella, vehementemente sospechada de crímenes que trascienden a la herejía, para que comparezca ante el promotor de la Santa Inquisición. Y aquí va a aparecer el obispo Pierre de Cauchon, ¿ya? Que es de Beauvais, ¿ya? Y que era un partidario inglés, que va a asumir el rol del principal, en el fondo, juez dentro de este juicio, que ahora está en manos de la Inquisición, porque la acusación es de herejía. Así que en este castillo de Rouen, que hoy día está la torre, hoy día uno puede visitar esta torre, que es lo que queda, fue tomada presa Juana, y aquí se va a iniciar este juicio, donde además ella se va a defender sola. El juicio está completo, y después va a haber un segundo juicio, donde ya no es Juana la que se defiende, porque Juana está muerta, pero en el segundo juicio van a aparecer los testigos que van a afirmar las cosas que Juana también planteaba. Entonces aquí le van a preguntar varias cosas. Entonces, por ejemplo, y Juana contesta de una manera increíble, no se nos olvide que es una adolescente. ¿Sabéis si estáis en gracia de Dios? Si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Si lo estoy, que Dios me guarde en ella. Sería la más triste del mundo si supiera que no estuviera en la gracia de Dios. Pero si estuviera en un estado de pecado, dice ella, ¿cree que la voz del cielo vendría a mí? Una pregunta que ella hace. ¿Ya? Entonces aquí está frente a este grupo, le preguntan si ha visto con sus ojos, y ella dice, los he visto con estos mismos ojos, tan bien como puedo verlos a ustedes, en el fondo, a las voces que ella ve. Y ella va a decirles incluso en un minuto, cuando la están increpando, dice, decís ser mi juez, no sé si lo sois, mas cuidad de no juzgar mal, porque os pondríais en gran riesgo. Os advierto de ello, a fin de que si nuestro Señor os castiga, haya cumplido mi deber al decíroslo. Ella va a tomar una distancia. Es más, le van a plantear si ella sabe si viene de Dios. He venido de parte de Dios y nada tengo que hacer aquí. Dejad que me juzgue Dios del que vine. O sea, ¿qué poder tienen ustedes de juzgarme cuando es Dios el que me ha enviado? ¿Ya? Luego le van a preguntar a ella, dice, ¿creéis que sea útil confesaros, aunque os halléis en estado de pecado mortal? Y ella contesta, jamás cometí pecado mortal. ¿Cómo lo sabéis?, le preguntan los inquisidores. Porque en tal caso mis voces me lo hubieran reprochado, mis espíritus me hubiesen desamparado. ¿Qué dicen vuestras voces? Me dicen, no temas, responde con atrevimiento, que Dios te ayudará. ¿Ya? Entonces, en un momento el obispo le dice, Juana, ¿queréis someteros a la iglesia? Y entonces ella contesta, en todo me atengo a Dios que siempre me ha inspirado. O sea, no habla de la iglesia, Dios. He aquí una expresión muy grave, dice, entre vos y Dios está la iglesia. ¿Queréis, sí o no, someteros a la iglesia? Y ella contesta, he venido al rey para la salvación de Francia, de parte de Dios y de sus santos espíritus. Aquella iglesia, la de lo alto, me someto en cuanto hice y dije. O sea, habla de la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, básicamente ella sin saber teología. De modo que os negáis a someteros a la iglesia y a renegar de vuestras diabólicas visiones. Y ella contesta, solo a Dios me remito, y en lo que toca a mis visiones, no acepto el juicio de ningún hombre. Y por lo tanto, ella se les escapa de las manos, no tenían mucho de qué acusarla, y comienzan a intentar amenazarla. ¿Ya? Y ahí, de alguna manera, esta situación va a ser complicada. La van a acusar de vestir ropas de hombre. ¿Ya? Y básicamente ella dice, no he hecho nada en el mundo sino por la orden de Dios. ¿Ya? Y sí, en alguna manera bendijo su espada. Ni lo bendecí ni hice que lo bendijeran. No hubiera sabido cómo hacerlo. O sea, como diciéndole, yo no tengo el poder siempre vino del cielo. ¿Ya? Es más, le van a preguntar, en el fondo, si las voces le hablaron en francés. Y ella contesta, si Santa Margarita no hablaba en inglés,
¿por qué debería hablar en inglés cuando no está del lado, cuando Dios no está del lado de los ingleses? O sea, esta visión tiene que ver con la época, es decir, si Dios está con Francia y las voces de Juana son las voces de Dios, Dios no está con los ingleses. Y también lo entendieron los ingleses. Ese era el gran problema de Juana, que si Juana realmente tenía voz divina, y si no se probaba que era eje, eso significaba que Dios estaba con Francia y no con Inglaterra. Y eso significaba, en un mundo que es teocéntrico, entendamos, la política y la religión están de la mano, ¿ya? Y evidentemente que van a empezar a Juana cada vez más, la van a amenazar la hoguera, con que la van a quemar por hereje, y le van a decir que si firma un documento y que ella no leía ni escribía, va a aprender a escribir su nombre, en el fondo se salva de la hoguera. Y ella dice, preferiría ser decapitada a que me quemen así. Y básicamente ella no leyó lo que decía esta abjuración, pero finalmente va a firmar. Y al día siguiente se va a arrepentir, porque en el fondo va a sentir que ella no puede abjurar de sus voces, ella no puede decir que no escuchaba las voces que escuchaba, porque esas son de Dios, y por lo tanto la prohibición era que vistiera ropas de hombre, y de hecho al día siguiente cuando ella se va a vestir, la ropa de mujer no estaban, las únicas ropas que estaban eran las de hombre, ella se va a vestir finalmente de hombre, no va a quedar otra, y entonces ella va a terminar diciendo, si digo que Dios me envió, seré condenada, pero en verdad fue Dios quien me envió. No se podrá demostrar que haya hecho algo que atente contra la fe cristiana. Entonces, básicamente la van a condenar por haber abjurado de su declaración, y esta es la declaración del juicio inicial que dice, en el nombre del Señor, amén. Cada vez que la fe errónea contagia con nuestra pestilente veneno a un miembro de la iglesia y se transforma en Satanás dentro de un miembro, ha de impedirse con celo ardiente que el peligroso contagio invada a otros miembros del cuerpo místico de Cristo. Por ello, declaramos nosotros, Pedro, por la misericordia divina del obispo de Beauvais, a vos, Juana, llamada comúnmente la doncella, apóstata, idólatra, hechicera. Con esta sentencia declaramos que hemos juzgado sobre vos, que como un miembro gangrenoso sois excluida de la unidad de la iglesia y arrancada de su cuerpo para que no contagiéis a los otros miembros y que seréis entregada al brazo secular. Ojo, miren esto. La condena a la Inquisición, pero no la mata la Inquisición. La entrega al brazo secular. Y aquí, como hereje, reincidente, renegada e idólatra, finalmente es llevada a la plaza de Rouen, donde rápido se van a apurar, porque aquí no vaya a ser que alguien aparezca a defenderla. Hay que eliminar a esta niñita que ha desarmado la política. Aquí todos los políticos están todos confabulados, viendo y presenciando que muera finalmente esta niña, que ha desarmado toda la política como venía dándose. Así que en esta plaza, en Rouen, Juana va a ser condenada a la hoguera. Así que a sus 19 años va a ser quemada viva como hereje e idólatra, ¿ya? Y el delfín brilla por su ausencia. El delfín que había sido coronado gracias a sus acciones, y uno dice, miserable, pero hay que también entender la idea de la visión teocéntrica. Es la Inquisición la que la está condenando. Tal vez ella era bruja, y tal vez yo subí al trono apoyado por fuerzas del demonio, y entonces puede ser que yo no sea realmente el rey de Francia. Políticamente, el rey de Francia, aunque emocionalmente podría haber querido ayudarla, no la ayuda porque políticamente eso le quitaba el piso. Ella había sido condenada como hereje. Ahora, inmediatamente después de su muerte, la madre, de hecho en 1455, va a pedir al Papa que reabra este juicio y que se haga una nueva investigación, y se va a hacer un segundo juicio. ¿Ya? Y este segundo juicio va a cambiar de alguna manera el veredicto y va a iniciar posteriormente este proceso de beatificación. ¿Ya? Y en ese juicio van a aparecer a atestiguar nuevamente todos los que habían vivido la historia con Juana, y esto va a permitir que la figura de Juana comience a ser ensalzada. O sea, ya vemos que Rubens la pinta, y posteriormente, comienzo del siglo XIX y durante el siglo XIX, constantemente y principalmente los ingleses son los que más
pintan a Juana. Este es un cuadro de Juana por John Everett Millais, uno de los prerrafaelitas ingleses, porque se sienten culpables de haber políticamente eliminado a una niña inocente. Es más, Dante Gabriel Rossetti, o sea, todos los prerrafaelitas, Dante Gabriel Rossetti la pinta varias veces, Jean Lapucelle, y así vemos que efectivamente el romanticismo va a tomar a la figura de Juana como uno de sus estandartes. ¿Ya? Y aquí vemos 1870, 1890, donde efectivamente el arte romántico tardío va a tomar a la figura de Juana con este doble juicio, con esta injusticia de alguna manera, como algo que inspira. Incluso el propio Delacroix, cuando pinta la libertad guiando al pueblo, después de la Revolución de 1830, se inspira en este sentido de que lleva un estandarte, la libertad ahora lleva la bandera tricolor, como Juana llevaba su estandarte blanco, es mujer, la libertad es mujer igual que Juana. ¿Ya? Y de alguna forma el arte comienza a representarlo, y no solo el arte, sino que se empieza a popularizar. Este es el momento en que la literatura, Schiller, como ya vimos al comienzo, escribe en el fondo la obra, y también Mark Twain escribe esta biografía. Aquí está Sarah Bernhardt, la gran actriz de la época victoriana, ¿no es cierto?, representando a Juana la Pucelle. ¿Ya? Y aquí vemos también, en el fondo, más representaciones. La famosa actriz, una de las actrices más famosas digamos, del final del siglo XIX, Maude Adams, también va a aparecer, y comienzo del siglo XX, como, en el fondo, como Juana. Así que aquí aparece Maude Adams en su rol de Juana de Arco. ¿Ya? Friedrich Watts, pintor inglés también, va a ensalzar también a la figura de Juana de Arco. Entonces Juana de Arco va a estar presente, y principalmente va a estar presente en el mundo victoriano que se siente políticamente culpable de esta muerte. Estas son fotos de la Margaret Cameron, que va a sacar la idea de la mujer, no solamente la mujer, la idea de que las mujeres voten, la sufragista, sino que Juana. Y es más, cuando Lewis Carroll le escribe Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, va a poner precisamente a Alicia con armadura peleando contra el Nick Walker, ¿no es cierto? Aquí está precisamente en las ilustraciones, y aquí está la Alice de la película Tim Burton, ya con armadura, como una Juana de Arco, peleando contra el mal. Y entonces, efectivamente, se va a hacer beata, la van a hacer beata, y a comienzo del siglo XX, el 11 de abril de 1905, el Papa Pío X la va primero a beatificar, y va a ser canonizada en 1920 por el Papa Benedicto XV como Santa Juana de Arco. Así que de hereje, quemada en la hoguera, va a terminar siendo santa de la Iglesia Católica, y va a aparecer como la patrona de Francia. Aquí está la Virgen, y está en el fondo Santa Teresita de Lisieux, y obviamente también Juana de Arco. Y Juana, la patrona, en el fondo ahora de Francia, aquella que permitió políticamente que Francia siguiera existiendo, se va a convertir en el gran emblema, y ahora como Santa Juana de Arco va a ser venerada y se va a seguir siendo pintada, pero ahora obviamente como santa, como una iluminada, con las voces en el fondo del cielo. Y también la fotografía victoriana, vamos a tener varias ilustraciones aquí, Juana prisionera, ¿ya? Y van a representarla en forma constante, ¿ya? Entonces aquí aparece, y son los ingleses precisamente. Y aquí vamos a ver cómo se va a representar en el hipódromo como concepto también esta vida, cómo Bernard Shaw va a ser su obra de teatro, cómo los vitrales van a representar del siglo XIX a Juana constantemente, y cómo Juana va a volver a tener el lugar que le corresponde. Ya en la Catedral de Notre Dame, aquí está al interior de la Catedral de Notre Dame, Juana, en Geisenheim, en el fondo en la Alsacia, ¿no es cierto? Aquí está Juana también, y en muchos lugares de Francia se va a erigir, en el fondo, escultura de esta patrona de Francia, que salvó, en el fondo, literalmente, al reino. Esta es la que está en la Rue de la Rivoli, y aquí frente a la Catedral de Reims, y aquí vemos como Charles de Gaulle va a celebrar a la patrona de Francia con una representación frente a Reims con una Juana vestida. Incluso los nacionalistas actuales, cuando hablan precisamente en la Rue de Rivoli frente a la escultura de Juana de Arco dorado. El arte contemporáneo, aquí George Rouault también hace en el fondo su reinterpretación de Juana. El cine,
también va a inaugurar con Juana, desde la Juana de 1916, pasando por la Pasión de Juana de Arco de 1928, siguiendo por las obras de Víctor Fleming con Ingrid Bergman como Juana de Arco, que no hace una película, sino que hace 2 películas. Después Roberto Rossellini vuelve a tomar en el fondo a Ingrid Bergman, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que obviamente que trabajaba con ella profundamente, ¿no es cierto? Como Juana de Arco, que no tiene 19 precisamente, pero que evidentemente es siempre linda, ¿no es cierto? Se ve ahí. Y posteriormente, el año 57, tenemos esta otra versión de otro Preminger, ¿ya? Tenemos también el año 62, esta de Robert Benson. Aparece esta visión francesa el año 94, que se llama en el fondo Jean Lapucelle, que en el fondo está basado en estas novelas, y probablemente de las mejores que se hizo esta del 99, de Christian Duguay, donde esta Lili Sobieski hace de Juana, que creo que es la más cercana a la historia real. Por otro lado, Luc Benson, el mismo año, saca esta Juana, que en el fondo es una Juana esquizofrénica, que en realidad era una enferma mental, que creyó escuchar voces, pero en realidad era absolutamente freak y absolutamente falsa, podríamos decir. Y posteriormente ha salido esta Juana la captiva, y versiones en el fondo que se han hecho ahora, donde incluso hay versiones de teatro con la propia Marion Cotillard, y versiones modernas, incluso con una Juana del tipo, así como podríamos decir, punk casi, ya, o sea, un poco dark. ¿Ya? Ahora, biografía, yo recomiendo muchísimo, bueno, la Helen Castor a mí me encanta, ella es fantástica, y esta biografía de Juana de Arco me parece una muy buena recomendación. Está esta también de Timothy Wilson Smith, que es esta doncella, mito, historia. La Regine Pernoud siempre, siempre es un must. Ella es una gran medievalista y es muy seria, por lo tanto, cualquier cosa que encuentren medieval de ella, ojos cerrados de inmediato. Ricardo de la Cierva, gran historiador español, ya muerto, escribe esta obra que se llama Os acordaréis de la doncella, y que es una especie de novela, en el fondo, de la historia y principalmente del juicio de la Inquisición de Juana. ¿Ya? Y aquí hay también sobre el juicio específicamente de la Karen Sullivan. Digamos, más simple, bueno, la obra de Mark Twain. Mark Twain tiene buena pluma, por lo tanto esto es literatura, pero evidentemente él va a ser parte de este movimiento del siglo XIX que la van a ensalzar. Y también está la Vita Sackville West, que la conocía como la amante, ¿no es cierto?, de la Virginia Woolf, que ella también va a escribir esta vida de la Juana de Arco, que además está en español en editorial Ciruela. ¿Ya? Así que hay varios, y esta es una novela histórica que es de María Elena Cruz Varela, no la he leído, pero se ganó un premio a la novela histórica Alfonso X el Sabio, así que debe ser entretenida. Bueno, la próxima semana, ya que terminamos con un libro de españoles, hablando de Juana de Arco, bueno, nos vamos a ir a España, vamos a crear España. Una mujer política importantísima. El poder, esto sí que es el poder de la mujer en la política. Y hay que comprender que cuando hablamos de los reyes católicos, Isabel y Fernando, Fernando es un reino pequeño. Aquí la importante y la jefa era Isabel. Ella era la reina de Castilla. Así que la reina de Castilla, que va a luchar por ganarse el trono primero de Castilla, y que además va a saber políticamente unirse a Fernando y finalmente constituir España. Así que fundante,